Bueno, la polémica entre José Daniel Ferrer y el periodista del New York Times, Piqui se extiende. Está con nosotros Luis Enrique Ferrer, también representante internacional de UNPACO y hermano de José Daniel. Hola, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. A ver, para recapitular, José Daniel le dijo al periodista del New York Times que no se deje engañar. ¿Ustedes realmente creen en la UNPACO que este periodista que trabaja en el New York Times es tan tonto? Bueno, nosotros empezamos siempre por respetar a los demás. Es lo que hacemos y por lo que luchamos y lo que queremos precisamente en nuestra patria, que precisamente los Castro no lo hacen así. Y en este caso damos siempre la ventaja de la duda, vamos a decirle. El hombre fue muy amable, atendió por cerca de 3 horas y unos minutos a mi hermano, conversaron de muchos temas, escuchó muy concentrado en la entrevista que estaba haciéndole a mi hermano, todo el punto de vista que le dio mi hermano, totalmente contrario a lo que viene publicando el New York Times y a la imagen que vende la dictadura, que precisamente el New York Times de cierta forma está un poco como reflejándola, tratando de lograr la normalización de las relaciones con Estados Unidos, cuando en Cuba nada cambia, los derechos humanos cada día son más violados. Precisamente el día de la entrevista de ellos dos, en el oriente de Cuba, asaltan una vivienda del UNPACO donde hay una reunión de más de 30 miembros de la organización, son golpeados violentamente, se lo llevan para un campo, le quitan toda la ropa, le ponen una pistola en la cabeza a varios de ellos, lo amenazan de muerte, si no gritaban viva Fidel, viva Raúl y abajo el UNPACO. Es decir, es el cinismo, la doble moral del sistema que por un lado le permitió reunirse con José Daniel y por otro lado está en ese preciso momento, en ese mismo día, agrediendo de la manera más violenta y más cruel posible, con golpizas brutales, destruyeron toda la vivienda, a varios activistas nuestros en el oriente de la isla. Ahora, la entrevista no ha sido publicada todavía, pero en ese off the record, seguramente tu hermano, José Daniel, te debe haber dicho qué sintió. No me digas lo que le dijo el periodista del New York Times. Dime qué sintió él. Que en realidad era inocente o que responde a una política editorial del periódico. Porque tú me acabas de decir, oye, durante la entrevista fueron 3 horas en donde como que hubo empatía quizás en lo que le está diciendo, distinto a lo que venía escribiendo en el periódico. Entonces, ¿qué te hace pensar eso? Bueno, esperemos, dejemos esto más bien el balón en el terreno del New York Times. Esperemos a ver qué se publica sobre esa entrevista, qué fragmento de las tantas horas que hablaron es publicado, si es una de las partes más fuertes de la cosa que José Daniel, uno de los líderes de la Unión Patriótica de Cuba, le dijo a él, a nombre de la organización, por cierto, y de la mayoría del pueblo cubano que hoy sufre y no tiene un vocero que pueda entrevistarse con un representante del New York Times para que pueda ser publicado realmente en ese periódico tan importante de este país, lo que siente el pueblo cubano, que precisamente no es que le levanten un embargo, que se solucionen las relaciones Cuba-Estados Unidos cuando no se solucionan los problemas que hay dentro de Cuba provocados por la dictadura. Estamos hablando del bloqueo que tiene la dictadura con el pueblo cubano, de toda la falta de libertad, de violaciones y de falta de derechos que hay dentro de Cuba que le provoca el pueblo la dictadura al pueblo cubano, y no tiene nada que ver el gobierno americano ni tiene nada que ver el embargo. Es decir, esperemos que sea él quien publique algo referente a esto. No sé si en un editorial o al menos en un artículo, a lo mejor puede sacar algo en primera plana sobre la conversación extensa que mantuvo con José Daniel Ferrer. Pero previo a eso... Nosotros creemos, como le decía, respetamos a todos los demás, le damos el beneficio de la duda para que ellos puedan demostrar realmente para quién trabajan, qué hacen, qué le preocupa y si simplemente es una persona o la editorial completa del New York Times está apostando a esta postura de normalizar las relaciones con la dictadura cubana, pensando que eso puede traer cambio, honestamente pensándolo así, o si hay otros intereses detrás del New York Times que puedan estar aquí en los Estados Unidos en cuestiones de económicas, o si tiene que ver con la dictadura cubana, no sabemos qué es lo que sucede. Bueno, por lo tanto, dejemos el balón y que el New York Times dé la última palabra. Pero es que lo que salga en ese impreso es otro rollo. Eso es el periódico. Yo estoy hablando en esas 3 horas, cara a cara. Tú tocaste un punto importante, algo que ha sido una proclama de ellos. Levanten el embargo. Y la bandera de ustedes ha sido, no puede ser quizás beneficioso en este momento, sino en la hora de la transición. Porque levantar el embargo puede ser utilizado por los Castro para reforzar el régimen en este momento. El periodista Ernesto Londoño entendió
lo que ustedes le quisieron decir en ese punto? Digo, oh, Bueno, sí, tienen razón. Ya le digo, mostró mucha amabilidad en toda la entrevista, aun cuando se le tocaron los puntos. Depende, por ejemplo, cuando usted está hablando conmigo y me escucha lo que le digo, me habla con simpatía, al parecer está entendiendo algo. Cuando usted se pone un poco ofuscada, me trata un poco de otra manera, eso... Pero la única forma de saber si él entendió o no sería preguntárselo o esperar que publique en el New York. Sí le puedo decir algo, él escuchó, posiblemente por primera vez en su vida, y en este caso estamos hablando también del New York Times, que él estaba representándolo ahí. Sí. Escuchó un criterio, un punto de vista totalmente diferente al que podía haber escuchado con la gente del Granma que se reunió en Cuba, con la gente del gobierno, de la dictadura, o en el entorno del New York Times. Bueno, Luis Enrique, ¿sabes cuándo va a salir la publicación? Ni sabemos siquiera si va a publicar. Esperemos a ver qué sucede. Eso diría mucho. Gracias por haber venido a contarme un poquito esto de Gracias off the record de la entrevista. Amigos, hacemos una pausa, ya volvemos.